Vamos a comenzar entonces con la lógica proposicional, definiendo lo que es en este caso las proposiciones, ¿no? Definiendo lo que es proposición. Entonces, vamos a recordar por acá lo que es una proposición lógica. Una proposición lógica, ¿qué cosa es? ¿Qué viene a ser una proposición? ¿A qué le llamamos nosotros proposición? A ver, ¿qué sería una proposición? Todo enunciado que tiene una cualidad, ¿no? De ser verdadero o falso. A eso le llamamos proposición. Todo enunciado de nuestro lenguaje cotidiano, de nuestro lenguaje común, que tiene un sentido cerrado. Quiere decir que admite un valor de verdad, verdadero o falso, pero solamente uno, un valor de verdad. Bien es verdadero, bien es falso, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos este enunciado, dice Madrid es la capital de España. Si yo te digo Madrid es la capital de España, su valor de verdad, ¿cuál sería? Verdadero. Verdadero, ¿no? Verdadero. Entonces, ese enunciado es verdadero. Y si es verdadero, entonces podemos decir que es una proposición. También podemos tener este enunciado. El cuadrado tiene tres lados. Si decimos el cuadrado tiene tres lados, ¿ese enunciado es verdadero o falso? Falso. Falso, ¿no? Falso. Entonces, miren, vamos a tener nosotros siempre enunciados que algunos van a ser pues verdaderos y algunos van a ser falsos. Entonces, cuando tenemos enunciados verdaderos o falsos, ¿cómo se les llama a ellos? Proposiciones. Ya esa es la definición de proposición. Todo enunciado que tiene un valor verdadero o falso, pero solo uno de ellos. Pero también van a tener ustedes por ahí o se van a encontrar con expresiones que no son enunciados. Tal es el caso, por ejemplo, de esta expresión, ¿no? Si nosotros tenemos esta expresión de acá, a ver, supongamos que tenemos esta expresión de acá, dice, viva el Perú. Si yo coloco esta expresión, viva el Perú, ¿será una proposición? No. No, porque no puedo decir que es verdadero o falso, ¿no? Entonces, esto de acá no es una proposición. ¿Qué cosa sería esto? Un simple enunciado. Ya, esto de acá es un simple enunciado. Si tenemos, por ejemplo, la expresión 2x sumado con 3 es igual a 13. ¿Este enunciado será una proposición? A ver, si tenemos 2x más 3 igual a 13, ¿será una proposición o no? ¿Usted puede decir que es verdadero o falso? ¿Se puede o no se puede? A ver, ¿cuál sería la clasificación? ¿Podemos decir que es verdadero esto o No, falso? No se puede. Entonces, este tipo de enunciados, miren, este tipo de enunciados, esto es simplemente, pues, alguien podría decir, ah, eso es un enunciado, no es proposición, cierto, no es proposición. Pero ese tipo de enunciados que tienen acá una variable, puede tener una, puede tener dos, puede tener más. Ese tipo de enunciados que poseen variables se les conoce así, como enunciados abiertos o también llamados funciones proposicionales. ¿Ya? Función proposicional. Entonces, un enunciado que tiene una o más variables y al reemplazar las variables se van a transformar en proposiciones. Por ejemplo, acá usted le puede dar el valor de 6, no 6, o de 5, ¿no? 2 por 5, 10 más 3, 13. Ah, cuando vale 5, sale verdadero. Si le doy el valor de 6, sale falso. Se va a transformar en proposición cuando ya le asigne el valor a la variable. Pero así como está, se le llama así, enunciado abierto, ¿ya? O función proposicional. Y puede estar así de forma matemática o puede estar así de forma verbal. Por ejemplo, yo digo lo siguiente, ¿no? Él es un alumno, ya él es un alumno de CPU en general, ya del ciclo 2022-2. Entonces, si yo digo él es un alumno de CPU, esto también es un enunciado abierto. No conozco el nombre del alumno. Si yo lo reemplazo por un nombre de un alumno que pertenece al ciclo, será pues verdadero. Y si le coloco, por ejemplo, mi nombre, será falso, porque yo no soy alumno de CPU. Y entonces, ese tipo de enunciados son funciones proposicionales o llamados enunciados abiertos. Esa es la clasificación de los enunciados. Hay enunciados que son simples enunciados, hay enunciados que son abiertos y van a ver este tipo de enunciados que son ya llamadas proposiciones, porque tienen un valor verdadero o falso. Vamos a ver ahora la clasificación
Toda proposición se clasifica de dos maneras, ¿no? Podemos clasificar a una proposición de dos maneras. Una proposición puede ser llamada simple, o también se le conoce con el nombre de atómica o monádica. Simple, atómica o monádica. ¿Cuándo se le llama proposición simple? Cuando usted tiene una sola idea, una sola definición, un solo concepto, y no posee conector lógico. Y la podemos representar utilizando letras del alfabeto castellano. Las letras que se utilizan son a partir de la P, letras minúsculas, ¿ah? P, Q, R, S, T. Por ejemplo, Madrid es la capital de España. Como esto es una proposición simple, porque hay una sola información, la puedo simbolizar por P. A todo esto le llamo P. El cuadrado tiene tres lados, le llamo Q, porque hay una sola información. Ellas son simples. Pero también podemos tener por acá otra. La biología es una ciencia, es una proposición simple. Simbólicamente le ponemos P. Hay una sola información. Carece de conector, no tiene conector lógico. En cambio, las proposiciones conocidas como compuestas, moleculares o también llamadas coligativas son aquellas que presentan ya un conector lógico y están estructuradas como proposiciones que contienen una o más ideas, uno o más conceptos. ¿Por qué uno? Porque si posee mínimo un conector de la negación, ya es compuesta, ya no es simple. Por ejemplo, acá arriba yo tenía la biología es una ciencia. Si a ese enunciado que dice la biología es una ciencia le coloco este conector, la expresión no, porque el no representa un conector, y digo la biología no es una ciencia, entonces, ¿qué estoy haciendo a esta proposición? La estoy negando. Quiere decir que ya le coloqué un conector, el conectivo de la negación. Ese no que está en negrito, simbólicamente lo representamos así, con este simbolito de acá. Más o menos una N deformada o una nube, como dicen por ahí algunos alumnos. Esto representa la negación. Entonces significa que ya tiene, mira, un conector. Ya no hay una sola información, ya tiene conector ya. Entonces, esa proposición es compuesta. Y si vas a tener más de dos proposiciones, igual, ¿no? Puedo decir, Juan canta o baila. Hay dos informaciones. Ella es compuesta también. Esa es la diferencia entonces entre proposición simple y proposición compuesta. Simple no lleva conector, compuesta lleva conector. Revisemos por acá los conectores lógicos que tenemos. Ya hemos visto por acá el de la negación. Vamos a ver los otros. En esta primera columna están los conectores. Al medio están las expresiones con las cuales se presenta en el lenguaje común y al final está la columna con los símbolos de cada conector. Primero, la conjunción. La conjunción en el lenguaje común se presenta con esta expresión como enlace, el y. Es la más común. Y acá hay puntos suspensivos. ¿Qué indican los puntos suspensivos? Indica de que en esos lugares se van a colocar las proposiciones que voy a conectar con este enlace. Entonces, de manera simbólica, ¿cómo lo represento? Con la V volteada, ¿sí? La V volteadita. Esta V volteadita se lee de manera verbal como el I. Pero la conjunción no solamente se presenta con el y, puedo presentarlo también con el pero, además, tal como, más aún, sin embargo, a la vez, aunque cualquiera de estas expresiones también representan a esta operación. Y lo debo simbolizar con la V volteada. ¿Ah? El otro conector viene a ser la disyunción conocida como débil o inclusiva. Esa sí es más fácil. ¿Quién es la expresión que me representa la disyunción débil? O sea, ¿cómo se presenta en un texto largo? Con la O como enlace. Cuando tenemos la O como enlace, entonces eso representa la disyunción débil. Su símbolo, la V. Ya el símbolo es la V. Y en los puntitos suspensivos están las proposiciones que vas a conectar. La condicional sí tiene varias expresiones que se presenta esa condicional en un texto grande. Se puede presentar con la expresión sí, entonces, que es la más usual, y su símbolo viene a ser una flechita, apuntando hacia este lado, hacia el lado derecho. Otra forma con la cual se presenta la condicional, por lo tanto, luego se concluye, en consecuencia, implica,
Cualquiera de estas expresiones representan a esta condicional. Quiere decir que si usted tuviera estas expresiones como enlace, ¿a qué le vas a poner de manera simbólica? La flecha. La bicondicional se presenta con el sí y solo sí. Su símbolo es la flechita para ambos lados, pero también hay otras. Cuando y solo cuando, es condición necesaria y suficiente, entonces y solo entonces. Son las más usadas, ¿no? Para la bicondicional. La disyunción fuerte se presenta en el lenguaje común con el doble O, una O al inicio y una O al intermedio, y su símbolo va a ser el triángulo. El triangulito representa la disyunción fuerte, y ese triangulito se coloca cuando tenemos un doble O, una O al inicio y una O al intermedio. O en algunas ocasiones también cuando tengo una sola O al medio. Pero hay que diferenciarla de la de arriba, porque la de acá excluye la posibilidad de que ambas ocurran. O sea, ambas componentes no pueden ser verdaderas. En cambio, acá arriba sí. Si yo decía, por ejemplo, Juan canta o baila, entonces Juan puede cantar y puede bailar a la vez, no hay problema. Pero si yo digo Juan es varón o es mujer, solo uno de las componentes es verdadera. No permite que las dos componentes sean verdaderas, ¿sí? Esa es la diferencia cuando hay un solo, ¿ya? Y por último tenemos pues la negación. La negación se presenta con esta expresión, que es la más usual, así como teníamos acá abajo, el no. Y su símbolo es una N más o menos así alargada, como la puedes observar acá, que si lo coloco yo delante de una proposición, se lee no P, o negación de P, o menos P. Ya eso indica la negación. La negación tiene otras formas también para presentarse, pero ahí no lo hemos puesto porque en el lenguaje cotidiano siempre nosotros utilizamos la negación cuando queremos negar algo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué otra forma utiliza usted para negar? ¿Con qué otras palabras usted niega algo? A ver, ¿con qué palabras negaría? Una era no, otra forma de negar, ¿cuál sería? A ver, otra forma Nunca. para negar, ¿cuál sería? Jamás. Jamás, muy bien, jamás, lo que dice la señorita. Otra, Nunca. nunca, nunca. Ni en tus sueños. Tus sueños, dice ahí el joven, ni en tus sueños, ya ni en Me tus sueños. opongo. Ya ni en tus sueños, dice, ¿no? Ni, o sea, ¿qué es lo que está haciendo con ni? O sea, el ni sería, ¿no? Otra forma de negar ni si le dice ni en tus sueños, te está diciendo pues, que ni en tus sueños, pero va a tener esa opción, ¿no? En relación a lo que se está refiriendo el joven. En tus sueños, nunca, jamás, no es el caso que, no es verdad que, no es cierto que. Cualquiera de esas expresiones representan a la negación, ¿ya? Entonces, usted siempre en algún momento ha negado algo, entonces sabe cómo negar, ¿no? Sabe cuál la forma con la cual se presenta una negación. Y luego lo vamos a ir recordando también. Para cada una de ellas, acá tenemos su tabla de verdad para cada operación. Solamente tienes que recordarte, mira, para cada operación tiene una tabla. Por ejemplo, acá para la I, dice verdadero, falso, falso, falso. O sea, quiere decir que cuando yo tenga dos variables, PQ, solamente será verdadera cuando las dos componentes sean verdaderas. O sea, si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, verdadera con verdadera a verdadera. Solo en ese caso sale verdadera. En las demás combinaciones, ¿qué sale? Falsa. Ya en las demás combinaciones sale falsa. En la O hay una sola falsa. ¿Cuándo resulta únicamente falsa en la O? ¿En qué combinación? Estas son todas las combinaciones posibles. Son 4, ¿no? Combinaciones posibles. En la O, ¿cuándo da falso? Cuando las dos, ¿cómo son? Falso. Falsa, pero no falsa. Los dos son falsos, como dice la señorita. Falso con falso o falsa con falsa, recontra falsa. Falso con falso, recontra falso. Eso es para la O, ¿ya? Para la disyunción inclusiva o llamada débil. Para la condicional, o sea, para la flechita, hay una sola falsa. ¿Cuándo es falsa en la flechita? Cuando la primera Verdadero y el componente otro es falso. verdadera y la otra es falsa. Muy bien. La demás, verdadera. Solamente tienes que recordarte lo que está señalado ahí en rojo. En la bicondicional, mira, acá dice verdadero. ¿Cuándo es verdadero? Y acá abajo también dice verdadero. ¿Cuándo es verdadero? Cuando ambos son iguales. Cuando ambos son iguales. Muy bien, verdad, verdad, falsedad, falsedad. Se acabó. El triángulo, lo contrario a la que está acá al costado, lo contrario a la bicondicional. Quiere decir que en el triángulo, valores iguales te da falso.
cuando ambos son iguales, como mencionó la señorita, sale falso o falsa. Usted tiene una verdadera con otra verdadera con el triángulo, conectada, claro, con el triángulo. ¿Ah? O sea, usted tiene un valor verdadero, otro valor verdadero conectado con el triangulito. ¿A qué va a resultar? Su valor de verdad, falso. Falso. O falsa con falsa, Todas son falsas. Falso. todas son falsas. ¿Cómo va a ser todas falsas hoy? No son todas falsas, salen verdaderas. Solamente falsa acá en la primera y la última, no son todas falsas. Ustedes se encuentran con todas falsas, creo. Que el joven está traumado con la falsa. Y la negación de P es lo contrario. Pues no, usted niega un valor verdadero, su negación será lo contrario, falso. Usted niega una falsa, será verdadera, ¿no? La oposición, ¿no? La oposición. Es en Profesor, resumen. A ver, dígame. tengo una pregunta. Dígame. En la condicional hay una flecha mirando hacia la derecha, pero no existe otra flecha que mire hacia la izquierda. Sí, existe otra flecha que mira hacia la izquierda. Sí, se le llama condicional indirecta o inversa. ¿Y Sí cuándo existe. se usa ese? Ah, se usa esa la iba a explicar en el mismo problema, pero si gusta lo vamos adelantando. Hay otra condicional, como dice el joven, bueno, esta es la usual. Hay otra condicional que se le llama condicional inversa. Esa condicional inversa se usa cuando usted tenga como enlace las expresiones ya que, ¿no? Acá al medio, ojo, lo tiene que tener al medio, por algo se le llama conector, porque lo que va a hacer es conectarlas a las dos proposiciones. Entonces, ¿cómo se presenta esa condicional mirando hacia el otro lado, como decía el jovencito? Ah, cuando tenga la expresión ya que, otro cuando tenga la expresión dado que, otro cuando tenga la expresión por qué, otro cuando tenga la expresión cuando, otro cuando tenga la expresión sí, puesto que, son las más usadas. En ese tipo de expresiones, usted lo simboliza así. Por ahí lo vamos a ver en un ejercicio, creo que es la 3. En la 3 se Cam- presenta justo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Y cambia algo? O sea, en la tabla. No, en la tabla no cambia nada porque hay una sola tabla que viene a ser para la condicional, que vendría a ser P implica Q. Entonces, si usted tiene la inversa, lo que cambia son los valores nada más, ¿no? Entonces, si usted tiene acá P, acá Q invertido, no la flecha invertida, entonces le pone valores acá verdadero, verdadero, falso, falso, acá verdadero, falso, verdadero y falso, y utiliza la misma tabla de verdad de acá, ¿no? Que indicaba que cuando la primera es verdadera, la segunda es falsa, solamente ahí es falsa. Ah, entonces acá ¿dónde es? La primera es ella, ¿no? Porque la flecha, si gusta, lo voltea. Esto indica que Q implica P. Acá es verdadera, falsa. Verdadera, verdadera, falsa, falsa. ¿Dónde será falsa? Acá, mira. Verdadera con falsa, falsa. O sea, la transformas a directa. Si lo tienes así, la volteas a la flechita, pero en el orden. O sea, ¿quién va primero? Q. ¿Quién va después? P. En ese orden. Sí, en ese orden. Y sale acá la Ah, tercera, sale falsa, ¿no? Esa es su tabla de verdad para la inversa. Ahí ya, va. profesor. Ya, listo. Gracias. Profe, de aquí se Dígame. derivan las puertas lógicas, ¿no, profe? Ah, De aquí se deriva lo que es las puertas lógicas, ¿no? sí, las compuertas. Las Sí, profe. compuertas, puertas lógicas, ¿no? El AN, el OR, ¿cierto? El AN es el I, el OR es Sí, el profe. O. Sí, exacto, eso, ¿no? De ahí se derivan las compuertas lógicas. Se utilizan, ¿no? Ahí. Ustedes que van a ingeniería ahí lo van a ver, ¿no? Si van a ingeniería electrónica, sistemas, eh, en ingeniería civil también, ¿no? Ven parte de compuertas lógicas. Sirve para circuitos, ¿no? Sirve para circuitos. O sea, circuitos lógicos es una parte de las compuertas, ¿no? Las compuertas ya son ya de esta forma, ¿no? Las compuertas lógicas, me supongo que por ahí algunos lo han visto, las compuertas lógicas son de esta forma, ¿no? Son diseños o son gráficos de esta forma, por ejemplo, ¿no? Acá hay dos entradas X, Y, acá hay una salida, ¿no? Y tiene también esta formación. Este es para el LAN y este es para el OR, ¿cierto? X, Y. Sí, cierto, profe. Acá se utiliza el por, acá se utiliza el mar, ¿no? El más, el mar. El más, se utiliza el más. O sea, aquí se utiliza lo que es el álgebra booleana ya. El álgebra booleana. En vez de utilizar el i, utiliza el por. Y en vez de utilizar el o, utiliza el más. Son equivalentes, ¿no? Son equivalentes. Y ya tiene pues su tabla para el p con el por, que es la misma de la de acá, ¿no? Es la misma. Eso se le llama el álgebra booleana.
Sí, ya, eso lo ven ya en la universidad, ¿no? Bueno, acá no se puede ver por el tiempo, ¿no? El tiempo es muy corto, ¿no? Y la lógica es extensa. Incluso acá no vamos a ver circuitos porque no hay problema de circuito, ¿no? Se ha abreviado la teoría. Ahí se utiliza lo que dice el joven, exacto. Vamos a ver por acá, vamos a culminar ya con lo que son la clasificación de los esquemas moleculares. Los esquemas moleculares, o sea, las tablas de verdad, se clasifican en tres. Vamos a tener tablas que se le van a llamar tautologías o un esquema tautológico. ¿Cuándo el esquema se le llama tautología? Todos sus valores son verdaderos. Todos los valores son verdaderos, exacto. Se le llama contradictorio cuando todos salen falsos. Y se le llama contingente cuando salen combinados entre verdaderos y falsos. Pero el contingente se subdivide en consistente cuando la mayoría de valores son verdaderos y se le llama inconsistente cuando la mayoría de valores que salgan sean falsos. Y si sale mitad, mitad, se le llama contingente nomás. Esa es la clasificación de un esquema molecular. O sea, si te piden el nombre del esquema, le puedes llamar tautológico si es que todo es verdad, contradictorio si todo es falsedad, o sea, todo sale falsa, 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 falsa. Contingentes si salen combinados. Pueden salir un verdadero o dos verdaderos y el resto falsos. Esa es la clasificación. Y por último, ya para comenzar con los problemas antes que nos gane el tiempo, tenemos por acá algunas leyes lógicas que justo se utilizan, como ya el joven lo mencionó, para circuitos lógicos, ¿no? Para simplificar circuitos y para simplificar también compuertas lógicas, casi se sigue el mismo criterio. ¿No? En la compuerta lógica también hay ley de absorción, ley de Morgan, pero ya trabaja como les indicaba, en vez de o, utiliza el más, y en vez de el y, utiliza el por. ¿No? En las compuertas se utiliza el álgebra llamada el álgebra de Boole, ¿no? El álgebra booleano. El sistema binario, ¿no? Ahí utiliza el sistema binario. Vamos a mencionar algunas de ellas, las más importantes. Las leyes lógicas, las más importantes por ahí que en algún momento lo vamos a usar, las de Morgan. La de Morgan, ¿qué implica? Que vamos a repartir la negación. O sea, tenemos la negación de un paréntesis, pero dentro del paréntesis está el i. Entonces, ¿cómo sería su negación? Negación del primero, negación del segundo. Si adentro era i, acá lo inviertes, le colocas o. Y si vas a negar un paréntesis donde adentro es o, acá se invierte y se convierte en i. ¿Ya? Se transforma, cambia cuando le reparto la negación. Pero alguien va a decir, ¿qué? ¿Y por qué se transforma en o? ¿Sabe por qué se transforma en o? Porque esto ¿qué significa? Las leyes se le llaman también equivalencias. Significa que si yo hago la tabla de verdad para esta proposición, esa tabla de verdad va a ser equivalente, estas tres rayitas se leen equivalente, a la tabla de verdad de esta proposición de acá, de estas dos proposiciones, conectadas con el o. Si usted hace la tabla y al otro lado también hace la tabla, va a ver que las dos tablas son iguales. Por eso se le llaman leyes lógicas o equivalencias lógicas, ¿no? Las leyes de absorción se dan cuando una variable se repite adentro, puede ser P afuera, P adentro, y los conectores tienen que ser diferentes, o I, o viceversa, I y adentro O. Si esa proposición se repite, no la que está afuera se repite adentro, y los conectores son diferentes, ojo, esa es una condición para poder absorber, si no, no se puede. Por absorción queda la que se repite. ¿Cuál es la que se repite? P. Si usted tiene PP, se repite P. Si tiene QQ, se repite Q. Si tiene no P, no P, te queda no P. Siempre y cuando los conectores sean diferentes. Si son iguales, no puedes aplicar absorción. Ya tendrías que aplicar esta relación de acá. Si son iguales, ¿qué hago? De las dos me queda una. P o P queda P. P y P queda P, ¿no? Se absorben una, ¿no? Pero eso es cuando son iguales. Se va reduciendo ahí. Entonces son algunas de las leyes que se utilizan generalmente para simplificar circuitos, para simplificar esquemas o para simplificar otro tipo de expresiones. ¿Ya? Vamos a pasar a resolver los problemas. No sé si hay alguna duda en esa parte. La pueden hacer. ¿Hay alguna consulta en relación a esa parte? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Profe, ¿puede regresar a la 4 para tomarle captura? Puedo regresar a la 4, dice. Ajá. Ya, a ver, la parte 4, ¿no? Ahí está, ¿no?
Vamos a sacar el puntero. Ahí Ya. está el puntero. Ya está. Bien, algo más me decía por ahí un joven, creo. Estaba Profe, 6, la 6. ya las 6. Ya dígame las 6. Ah, ¿va a tomar captura o alguna No, consulta? Ya, tengo una consulta. ya, dígame. En la ley de absorción, Ya. entonces la bicondicional sería puesto con la disyunción fuerte porque cuando son iguales hay uno que toca todo en los extremos falso y cuando son iguales en la condicional, no, en la bicondicional, todos son verdaderos, o sea, solamente los extremos. Ya, claro, en la bicondicional son O sea, por así decirlo, verdaderos los extremos. Sí, ajá. O sea, su opuesto de la disyunción fuerte es la bicondicional, ¿o no? sí, su opuesto de la disyunción fuerte es la bicondicional. Exacto, sí. Su Entonces opuesto. ahí en la ley de absorción se puede aplicar con eso también, ¿no? Generalmente la ley de absorción se aplica solamente cuando tenemos estos dos conectores, ¿no? Cuando tenemos el O y el I. Generalmente para ellos. Y O si sea, viene un problema que venga incluido la disyunción fuerte y la bicondicional, sabiendo que ambos son opuestos, ¿se podría aplicar esa ley? también, claro, por deducción. Y ahí tienes que deducir, ¿no? Un criterio, como usted dice, como la bicondicional es el opuesto de la disyunción fuerte, o la disyunción fuerte es el opuesto de la bicondicional, entonces podría utilizar ese criterio para poder simplificar, ¿no? Ya, profe. O sea, en realidad acá hay más leyes, ¿no? Acá hay algunas nomás, acá he puesto algunas, pero hay otras que ya se van deduciendo. Por ejemplo, estas nada más se pueden ir deduciendo, ¿no? O sea, tienen un nombre, pero usted lo puede deducir por tabla, o por las tablas de verdad nada más. Entonces, esa que usted dice también, ¿no? Se deduce de dónde, ya se deduce del razonamiento que usted está haciendo, ¿no? Ah, de la disyunción fuerte es lo opuesto a la bicondicional, entonces puedo trabajar con ella también. Entonces, por ejemplo, acá esto lo puede deducir por tabla. Si usted tiene P y negación de P, a estos dos valores son diferentes, ¿no? Porque la negación de P es lo contrario a él. Entonces, si nosotros tenemos valores diferentes conectados con el I, sabemos que siempre va a ser falso, porque si acá es verdadero, su negación es falsa, en la I basta que una sea falsa, todo es falsa, ¿no? Entonces, esto lo deduces por tabla también. Por eso es que no le he mencionado el complemento, la idempotencia, porque esto lo puede deducir, ¿no? Así como usted también dedució eso. Y otras más, ¿no? Que no están acá, pues, ¿no? Sí que no están ahí. Esas son algunas, nada más, ¿no? Esa es la explicación. Bien, ahora sí quedó claro esa parte. Profe. Ya, listo, listo. Vamos comenzando entonces con los problemas antes que nos gane el tiempo. Vamos a avanzar. Comenzamos con la 1. Los primeros, en realidad, los primeros están así sencillos. Vamos con la primera. En la primera pregunta dice, de acuerdo con la definición, ya de acuerdo con la definición, ¿cuántas de estas expresiones son proposiciones? O sea, queremos analizar cuántas de ellas son proposiciones. La primera, 22 es un número primo. ¿Será una proposición o no? Sí. 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 Su valor de verdad, si me la pidiera, ¿no? Aunque ahí no lo pide. ¿Su valor de verdad cuál es? Eso sí es proposición. Pero su valor de verdad, ¿cuál sería? ¿Verdadera o falsa? Falsa, pero no. 22 no es número primo, ¿sí o no? Falsa. Falsa. Los números primos son los que tienen dos divisores enteros positivos, el mismo y la unidad. Entonces, esto de acá es falso. Ah, tiene un valor falso. Es proposición. En cambio, la segunda dice, qué bello paisaje. ¿Esto será No es proposición? Falso. No es Ya, pero si usted dice falso, está diciendo que es proposición, ¿no? No es, no es No es enunciado. no Enunciado. es proposición. Es un enunciado. Ya, esto no es proposición, es un enunciado. Los tigres son vegetarianos. Falso. Falso. Y si es falso, sí es proposición, pues, ¿no? Como ella es falsa, es proposición. Los tigres son vegetarianos, eso es falso, ¿no? Los tigres no son vegetarianos, son carnívoros. ¿Quién fue Pedro Paulet? Es proposición. No es proposición, Enunciado. enunciado, es una pregunta. La matemática es una ciencia formal. Sí es proposición, ¿no? La Sí, matemática es una ciencia formal, eso es proposición verdadera, ¿no? Es una ciencia formal, es una Sí. ciencia exacta. ¿Desearía visitar Argentina? Enunciado. Enunciado, no es proposición. Enunciado, es un deseo, una pregunta, una exclamación,
un verso, una orden, no son proposiciones. 16 más 9 es mayor que 25. Es proposición. Sí, Proposición falsa, ¿no? falsa. Él es profesor de inglés. Enunciado. 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 ¿Qué tipo de enunciado sería esto? Abierto. Abierto, ¿no? Abierto, muy bien. Enunciado abierto porque tiene acá una variable, ¿no? No conocemos el nombre del profesor, entonces esto de acá es un simple enunciado. Ya es un enunciado. Sale la D. 4. 4, ¿no? Exacto, 4. 4 son proposiciones, ¿ves? Fácil. Entonces acá estamos recordando, de acuerdo a la definición, ¿qué era proposición? Todo aquello que es verdadero o falso. Entonces solamente son proposiciones lo que está en verde, 4. Y 4 eran enunciados. Y el último era pues enunciado abierto, ¿no? Ya está ya. Vamos con la otra, la segunda. A ver, avancemos con la segunda. Ahí está la segunda. En la segunda lo que piden es simbolizar ese texto. Ahí tenemos el texto. Ahí tenemos el texto. Dice, si yo soy lo suficientemente ahorrativa, entonces podré comprarme una casa. Hasta ahora no he podido comprarme una casa. Por lo tanto, no he sido lo suficientemente ahorrativa. Entonces, cuando nosotros empezamos a simbolizar un texto, un enunciado, una expresión grande, va a estar formada por pequeñas proposiciones, ¿no? Por proposiciones simples que se le simbolizan o se le representan con variables. Habíamos dicho que las variables que utilizamos son a partir de la letra P, P, Q, R, S, T, ¿no? Hacia adelante. Entonces, por acá tenemos, dice, si yo soy lo suficientemente ahorrativa, hay una coma. ¿A quién le llamo P acá? Yo soy lo suficientemente ahorrativo. Yo soy lo suficientemente ahorrativo, ¿no? Ya entonces sería desde yo, ¿no? Y acá se ha pasado la llave. Sería desde acá. Yo soy lo suficientemente ahorrativa. Porque este sí y este entonces, a eso le llamo P, ese sí y ese entonces forma un conector. Condicional. Esto que es Condicional. condicional, ¿no? Condicional apuntando hacia este lado, ¿no? Hacia la derecha. Es la condicional normal. Todavía no me encuentro con la otra. ¿Podré comprarme una casa? Q. Todo eso sería Q. la Q. Pero acá mira, hay un punto seguido. Los signos de puntuación, ¿qué indican? Cerrar. Cerrar, Paréntesis. indican agrupar, ¿no? Indican agrupación, Paréntesis. indican paréntesis. Para agrupar utilizo paréntesis, cerrar el paréntesis, ¿no? El paréntesis inicia en P y termina en Q. Y luego tenemos por acá ya la otra proposición que va a comenzar. Todo esto era una sola y ahora a partir de acá comienza otra. Hasta ahora, la palabra hasta ahora es un enlace. La conjunción. O puedo deducir también acá que como había un punto seguido para poder conectarla con la otra, debo utilizar la conjunción. No he podido comprarme una casa. Negación de P. Negación, porque acá tiene no. Negación de Acá había puesto podré comprarme una casa, era Q, esto es negación del Q, ¿no? Ya este no indica que acá le debo colocar este simbolito, porque Q solamente era podré comprarme una casa. Entonces, no he podido comprar la casa. Ah, negación de Q. Por lo tanto, ¿cómo represento por lo tanto? condicional. Condicional, directa, ¿sí o no? La condicional apuntando en sentido normal. Por lo tanto, no he sido lo suficientemente ahorrativa. Dice. Negación de P. Negación de P. Muy bien, negación de P. Ya está ya. Como esto está en paréntesis y acá había un punto seguido, esto de acá debe ir agrupado porque acá hay una condicional. Se supone que esto de acá va agrupado, ¿no? Porque esto está separado. Acá hay un punto, esto indica que todo esto va separado. Como hay una condicional, debo de agrupar desde negación de Q hasta negación de P. Y si lo sacamos lo que hemos simbolizado, quedaría así. P implica Q y negación de Q implica negación de P. Esta sería la simbología correcta, la A. Ya ahí hemos hecho una corrección en su libro que le han alcanzado, ahí había un error, ¿no? En esta pregunta. Ya, entonces la simbología es esta, ¿no? Porque acá hay un punto seguido, esto debe ir separado. Y esto debe ir separado. Son dos componentes, ¿no? Que están conectadas con él.
¿ya? Entonces la alternativa la, esta alternativa A se ha corregido. Usted en su libro tiene otra cosa, ¿no? Pero esto es lo que va a ir al final, ¿no? A admisión cuando ya le toque a usted rendir su examen final, ¿no? Y de repente admisión agarre esa pregunta, ¿no? Ya dado de que a ustedes les toman algunas preguntas del libro y algunas parecidas, ¿no? Ya algunas parecidas. Vamos con la pregunta 3. En la pregunta 3, ahí es donde vamos a aplicar la condicional que habíamos visto al inicio, que el joven había preguntado. La condicional inversa. Queremos simbolizar este texto, este pequeño enunciado. Dice, no estudié para el examen final porque trabajé hasta tarde, ya que llegaron muchos clientes. No estudié para el examen final porque trabajé hasta tarde, ya que llegaron muchos clientes. Empezamos a simbolizar. Entonces, si nosotros empezamos a simbolizar la expresión no estudié para el examen, ¿cómo la podemos representar? La expresión no estudié para el examen. Negación de No, P. No P, no P, porque P sería solo estudié para el examen. Como acá tiene el no, ese no indica que es negación, no P. Como recién estamos comenzando, utilizamos P. Y como acá estaba el no, le colocamos este simbolito. No estudié para el examen porque trabajé hasta tarde. La expresión ¿por qué? ¿A qué conector equivale? Inverso. condicional inversa. Condicional inversa, ¿no? Condicional inversa. Ya recuerde, la expresión ¿por qué? Representa la condicional, mire, volteadita. Ahí es donde vamos a poner la condicional inversa. La pregunta que el joven había hecho y habíamos reforzado esa parte al inicio, la vamos a volver a poner acá. Hay dos clases de condicional, no dos tipos de condicional. La condicional que se da en forma directa, ya la condicional que se da en forma directa, y la condicional, ya la condicional que se da de forma inversa. ¿Sí? La condicional que se da de forma inversa, ¿no? Son las dos clases de condicional, donde cada una de ellas tiene sus propias expresiones que la representan. Ya la condicional directa es cuando la flechita apunta hacia este lado, que es la condicional normal, y la inversa cuando la flechita apunta hacia el otro lado. ¿Cómo reconocer si es una condicional directa? Bueno, para eso hay una teoría también, ¿no? Sino que acá lo estamos haciendo práctico. La palabra clave para reconocer si es condicional directa es cuando tenemos la expresión entonces. A veces aparece solo el entonces, o a veces aparece acompañado del sí. O a veces también solo aparece el sí. Ya sabemos que si hay un sí delante, debe haber una flecha al medio. O también con la expresión que habíamos usado en el ejercicio anterior, la expresión por lo tanto. En los puntitos suspensivos están las proposiciones que vas a conectar, porque este por lo tanto es un conector, pues, ¿no? Por lo tanto, otra expresión sería se concluye, otra expresión sería implica, ya implica, otra sería en consecuencia, ya en consecuencia, otro sería la expresión luego. Son algunas de las formas con la cual se presenta la condicional directa, mientras que la condicional inversa se presenta justo con esas expresiones de ahí, con la expresión por qué. Lo estoy volviendo a recordar, ¿no? Porque ya lo habíamos visto al inicio. ¿Otra cuál era? En vez de por qué, ¿cuál podría ser otra? Ya que, muy bien, ya que, otra. Dado que, muy bien, otra era la expresión dado que. Otra era la expresión cuando. Otra cuando mínimo tengo la expresión sí al medio. Otra cuando tengo la expresión puesto que. Son palabras claves que me identifican si se trata de la condicional inversa o de la condicional directa. ¿Ya? Pero claro, eso tiene su explicación, ¿no? Si es que alguien quiere profundizar un poco más. La condicional tiene dos partes. La primera parte se le llama el antecedente y la segunda parte se le llama, pues, el consecuente. Esa es la estructura de una condicional. Entonces, ¿por qué la condicional se dice que va a estar inversa? Porque va a estar al revés, pues, ¿no? ¿Por qué graficamos la condicional inversa? Porque está al revés. Quiere decir que lo primero que tengo acá es consecuente y lo segundo que tengo acá es el antecedente. Por eso es que se grafica así volteado, ¿no? Por ejemplo, podemos tener, ¿no? Si estudias, miren, si estudias algo pequeño, si estudias, entonces ingresas,
¿no? Es un ejemplo, creo, clásico para la condicional. Si yo pongo, si estudias, entonces ingresas. Ah, estudias P, entonces condicional, ingresas Q. Y si yo lo agarro al revés y lo escribo así, y lo coloco así, ingresas, sí, estudias. Fíjese el contexto. Acá decía, si estudias, entonces ingresa. Acá dice, ingresas, sí, estudias. Entonces ahora está al revés. ¿Quién está al medio? El sí. Quiere decir que ingresas viene a ser el consecuente y estudias viene a ser el antecedente. Entonces, esto de acá sería, pues, si es que no hubiera estado ella, esto de acá le hubiera llamado P, esto le llamo Q, y el enlace sería la flecha al otro lado. En ese tipo de expresiones se grafica de esa forma porque el consecuente está, o sea, ¿cuál es la consecuencia acá? De que vas a ingresar. Pero ¿cuál es el antecedente? Estudiar. Estudiar, pues, ¿no? Para que la consecuencia sea, pues, que puedas ingresar, ¿no? O que haya una forma para que puedas lograr tu ingreso. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Esa es la parte ya más teórica, ¿no? Pero esto de acá, haciéndolo de forma práctica, estas son palabras claves que identifican a la condicional inversa, ¿no? Ya, pero ustedes que son de bloque A ya en la universidad van a llevarlo esto con más detalle. Ya, eso es una introducción. Entonces, miren, ya tenemos ahí las expresiones. Voy a borrar ahora sí, ya, o si gusta puede tomar ahí captura. Voy a borrar ahora todo y voy a colocar ya la simbología. Ya vamos a colocar ahora la simbología. Dice, ¿por qué? Flecha volteada. Trabajé hasta tarde, le llamo Q. Acá hay un punto y coma, o sea, hay un signo de puntuación. Como hay un punto y coma, ¿qué indica ese punto y coma? Agrupación, Paréntesis. paréntesis. Inician negación de P, termina en Q. Ya que, ¿cómo simbolizamos ya que? Condicional indirecto. Condicional indirecta. Llegaron muchos clientes. Esto no tiene relación con P ni con Q. Le pongo R. R. La R, ¿no? La R. La simbología sería la siguiente. Esta es la simbología. ¿Hay clave para eso? ¿Cuál sería la clave? Observe que... ¿Cuál? La D. La D, ¿no? La clave es la D. Esta es la simbología, o sea, lo que hemos hecho acá es simbolizarlo, pero no hemos encontrado ninguna de las claves que la flecha esté volteada. Ah, entonces usted tiene que adecuarlo, pues, ¿no? Ya lo hemos simbolizado, nos ha salido así. Ahora, para encontrar una clave, ¿qué hacemos? Es como si usted volteara, ¿no? Volteara su computadora, volteara su celular, volteara su tablet, donde está escuchando la clase. Y si usted hace eso, y la flecha se va a poner en sentido directo, ¿no? Si usted voltea esta expresión, la vamos a voltear esta expresión, entonces R va a ir primero, mira, y la flecha va a cambiar. Ahora va a estar directa. Y el paréntesis va a ir en segundo lugar. Y si volteamos lo que está dentro del paréntesis, igualito, como tengo flecha volteada, mira acá, ¿quién va primero acá? Dentro del paréntesis, si yo la flecha la pongo normal, ¿quién iría primero? Q. La Q y luego la negación de P. Esa sería entonces la simbología de ese texto, ya colocando la flecha normal. ¿Y dónde tenemos esa expresión? En la D. Entonces la solución es la D. Ya la solución es la D. De esa manera se simboliza cuando tenemos condicionales inversas o llamadas indirectas. Ya recuerde la expresión por qué, ya que, cuándo, puesto que, la expresión sí, representan este tipo de condicionales. A ver, no sé si hay alguna consulta en ese problema. ¿Alguna duda por ahí? ¿O todo está claro? A ver, ¿alguna duda? La pueden hacer, no hay problema, ¿no? Mejor es equivocarse ahora que al final, ¿no? A ver, ¿alguna consulta? Dígame. ¿Cómo se llama? En ahí la respuesta que salió y para la D, o sea, lo volteó. O sea, cuando no hay una alternativa, es necesario voltearlo. Claro, cuando no hay una alternativa. Bueno, acá no hay alternativa porque la flecha, cuando usted lo simboliza, la flecha va a estar así, ¿no? Y como siempre les menciono a los alumnos, hasta el momento, siempre que se ha presentado la condicional inversa, nunca lo han puesto tan fácil, pues, ¿no? Nunca en las claves le han puesto así, ¿no? Porque si lo hubiera puesto así, ya usted directo lo identifica. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Convertirlo esto a directo.
O sea, convertirlo a flecha normal. ¿Cómo lo conviertes a flecha normal? Invirtiéndolo, ¿no? Pero guardando pues el mismo contexto que tiene acá. No vas a cambiarle, ¿no? O sea, no es que acá yo agarre y le voltee, acá agarre y le voltee, nada más, sino que tienes que voltearlo guardando el mismo orden. Entonces, si yo esta flecha la pongo así normal, significa que R, o sea, ¿qué me indica esto de acá? Que R le está apuntando, le está implicando al paréntesis. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Sí, se tiene que invertir. Siempre, bueno, vi una pregunta años anteriores en San Marcos que había una condicional inversa y tampoco habían puesto la clave así, ¿no? En la Universidad de Barranca igualito, ¿no? En la Universidad de Huacho cuando vino una condicional inversa igual, ¿no? Nunca lo colocan de esa forma, siempre hay que voltearlo para encontrar una alternativa, ¿no? Pero que guarden pues el mismo orden. Tiene que voltearse ahí, ¿no? Necesariamente. Vaya, profesor, gracias. Ya, listo, listo. Bien, pasemos a ver la pregunta 4. Ahora la pregunta 4 es para hallar el valor de verdad. Y para hallar el valor de verdad tenemos que recordar las tablas que hemos visto por ahí, ¿no? Tenemos 4 proposiciones y nos piden hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Para hallar el valor de verdad de estas proposiciones, como ¿Cuál es está la E, formada- profesor? ¿cuál sale? ¿Cuál sale? La E. La E. Muy bien, sale la E. Exacto, la respuesta es la E. Muy bien. Sí, la respuesta es la E. Para poder hallar el valor de verdad de esta proposición, como tiene 2 paréntesis, tengo que hallar el valor de verdad de cada paréntesis y conectarlo con el O. Nada más. Entonces, 5 más 4 igual a 11. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, pues, ¿no? Falso. 5 más 4 es 9. Pues. 9 no es igual a 11. Falso. Bajo el conector es O. 3 a la 0 es igual a 1. Verdadero. Verdadero. Todo número a la 0 es igual a 1, excepto, ¿para qué valor no da 1? Excepto, ¿qué número a la 0 no da 1? 0. Para 0. Para 0. Para 0 a la 0 es indeterminado. Eso lo demuestran ustedes por límite, ¿no? Entonces, en la O, miren, ahora esto ya tiene que hacerlo por la tabla. En la O, falso con verdadero, ¿qué resulta? Verdadero. Verdadero, porque en la O únicamente es falso cuando las dos son falsas, y acá las dos no son falsas. Solo en ese caso en la O era falso, ¿no? Ah, entonces si yo tengo falso verdadero, verdadero. La segunda, 6 más 6 igual a 36. Falso, ¿no? Falso. Bajo la flechita, 7 más 7 igual a 49. 7 más 7 nos da 49. Recontra falso. Falso con la flecha, ¿qué Verdadero. resulta? Verdadero. Verdadero. Porque en la flecha hay una única falsa. En la flecha te hubiera salido falsa si hubiera sido verdadera con falsa. Y acá no es, pues, ¿no? Falsa con falsa, en la flecha verdadero. Ya esto es por la tablita que hemos visto. La tercera, 7 más 2 menor que 10. Verdadero. Verdadero, 7 más 2 da 9, 9 menor que 10. Y 6 por 3 igual a 18. Verdadero. Verdadero. Verdadero, pues, ¿no? No vaya a decir falso, ¿no? Como el aula anterior. 6 por 3 igual a 18, falso. 6 por 3 es 18, pues, ¿no? Verdadero, verdadero. Verdadero. Conectado con la I, Verdadero. verdadero. Es el único caso con este operador en el cual sale verdadero, ¿no? Verdadero, verdadero, verdadero. Eso es por la conjunción. Esto es el I. Su tablita de verdad dice que verdadero, verdadero es verdadero. Solamente verdadera cuando las dos componentes es verdadero. La última. 0 a la 0 igual a 1. Falso. Falso. Falso, falso. 7 menos 3 igual a 4. Verdadero. 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 Falsa con verdadera con la bicondicional. Falso. Falsa, ¿no? Falso. En la bicondicional, ¿cuándo era únicamente verdadera? O bueno, hay dos, Cuando ¿no? son iguales. Cuando son Cuando eran iguales. iguales. Cuando eran iguales, muy bien, una falsa con otra falsa o una verdadera con otra verdadera, te resulta valores verdaderos. Entonces sale verdadera, 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 la última falsa. La clave, la E. Ya la clave, la E, como ya por ahí le había salido a los jóvenes, ¿no? Que han estado avanzando. No está muy complejo, solo tiene que recordar tablas de verdad. Sí, las tablas de verdad. Eso es como la tabla de multiplicar para hacer operaciones, ¿no? Para hacer una división, para hacer una multiplicación. Tiene que saber las tablas. De verdad. Entonces, acá hay, bueno, la tabla de multiplicar. Acá tiene que saber las tablas de verdad de cada operación. Observe, ya antes de pasar a las 5, observe que acá me dan los conectores. Por ejemplo, acá es O, acá es la flecha, acá es el I,
Acá es la bicondicional. En cambio, en la 5 es casi parecida a la 4, pero no me dan los conectores, lo dan de forma verbal. Y me pide hallar el valor de verdad de esas tres proposiciones. Entonces, para poder hallar... En la 5 sale la A. La 5 sale la A, ¿no? Exacto, sale la A. Sí, sale la A. Sale la A. Esa es la respuesta. Ya, entonces acá lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Hallar el valor de verdad de cada componente. Y las componentes son los que están ahí en color azul, ¿no? Bueno, acá sí es un conector, ¿no? Con el entonces. 5 a la 0 igual a 15. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, ¿no? 5 a la 0 no es 15, 5 a la 0 es 1. Como acá tiene el entonces, ¿cómo simbolizamos el entonces? Condicional. Condicional directa. Una. 6 más 5 más 5 igual a 15. 6 más 5 más 5. Falso. Falso. Bueno, 6 más 5 más 5 da 16. 16 no es igual a 15. Entonces, ella es falsa. Tiene usted una falsa con otra falsa, con la flecha. ¿Cuál es el resultado? Verdadero. Verdadero. Verdadera. Porque en la flecha solamente falsa, verdadera con falsa. ¿Tá? La segunda, no es verdad que raíz cuadrada de 6 igual a 3. Sí, solo sí, raíz cuadrada de 4 igual a 2. La expresión no es verdad que representa la negación, ¿no? Negación. Negación. Cuando acá tiene dos puntitos, o sea, tengo no es verdad que y dos puntitos, me está indicando que esta negación le va a afectar a todo lo que viene enseguida. Entonces, esa negación se le llama también negación ligada, ¿no? Bueno, se le clasifica así, ¿no? Ese es el nombre que tiene. ¿Por qué se le llama ligada? Ah, porque está ligada a lo que viene después. Está enlazada. Si es que acá tiene signos de puntuación, bueno, acá tiene dos puntitos, a veces puede tener un punto y coma. Si no tuviera dos puntos, esta negación le afecta solo a la primera. Ya solo a la primera, si es que no tuviera dos puntitos. Entonces acá va a ser negación de lo que está dentro. Y lo que está dentro es raíz cuadrada de 6 igual a 3. ¿Verdadero o falso? Falso. Falsa. Falso. ¿No? Falso. Falso. Sí, solo sí. ¿Cómo simbolizo el sí, solo sí? Bicondicional. Bicondicional, flechita para ambos Bicondicional. lados. Raíz cuadrada de 4 igual a 2. Verdadero, pues, ¿no? Raíz cuadrada de 4 te da 2. Verdadero. Para poder hallar el valor de verdad de todo esto, debo de hallar primero el valor de verdad de lo de adentro, porque lo que voy a hacer es negar lo que está dentro. Y lo que está dentro, ¿qué valor de verdad tiene? Falso. Falso con verdadero. Falso. Con ella. Falsa, ¿no? Falso. Falso. Falsa. Falso. Ya, falsa, falsa, falso. Falso con verdadero con la bicondicional, eso es falso, ¿no? Porque en la bicondicional solo da verdadero, hubiera sido verdadero, si es que lo hubieran sido los valores iguales. Entonces, ahora negamos lo que está dentro, que salió falso. Negación de falso, ¿qué sale? Verdadero. 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 Y solo con ellas dos ya puede dar la respuesta, ¿no? Porque hay una sola clave que comienza verdadera la primera, verdadera la segunda. ¿Cuál es la única clave que comienza las dos primeras verdaderas? La A. Porque acá la D Avión. comienza verdadera o falsa. Entonces avión, ¿no? Entonces, por descarte, como decían los otros jóvenes, para no perder tiempo, marca la A, pues, ¿no? Es la única clave cuyas dos primeras componentes son verdaderas. Supongamos que si yo elaborara el examen, a todas le pongo las dos primeras verdaderas, pues, ¿no? Ya para que el alumno resuelva, pues todo. Acá verdadera, verdadera. Acá podría haber sido verdadera, verdadera, falsa. Verdadera, falsa, verdadera, ¿no? Así se combina, pues, ¿no? Para que sean las posibilidades. La última, entonces por descarte salió verdadera. Pero vamos a comprobarlo acá, ¿no? Rapidito. Lima está en Perú. Verdadera. Verdadero. O, ¿cómo simbolizo el O? V, ¿no? Sí. Buenos Aires está en Chile. O Buenos Aires en Falso. Chile. Falso, pues Buenos Aires no está en Chile, en Argentina. Verdadera con falsa con la O, verdadera. Verdadera. En la O, basta que una sea verdadera, todo es verdadero. Y con eso se comprueba que salen las tres verdaderas. Entonces la clave, como ya por ahí habían sacado, es la A. Ya la clave es la A. Ella es la solución. Solo tiene que aplicar tablas, ¿no? Recordar las tablas de verdad. Problema 6. En La el B. problema 6, ¿cuál sale? La B. A mí La me B. sale la A.
o la A? Sale la A, ¿sí o no? La La A, sale la A, ahí sale verdadero, ¿sí? Me dan este dato. Esta proposición que tenemos acá, por dato me dice que es falsa, o sea, ya conocemos el valor de verdad de ella. Toda esta proposición dice que es falsa. Entonces, esa proposición al final tiene un valor falso. Para poder hallar el valor de verdad de este esquema, lo que debemos de hacer es encontrar el valor de verdad de cada variable. Y para ello, para encontrar el valor de la variable, debemos de trabajar de abajo hacia arriba. Este tipo de problemas se trabaja de abajo hacia arriba. O sea, como tengo el resultado, que todo esto es falso, para poder hallar el valor de P, el valor de verdad de Q, de R y de S, se trabaja de abajo hacia arriba. Todo este esquema se vuelve falso con este conector que usted observa al medio, que viene a ser la O. Pero en la O, ¿cuándo daba únicamente falso? Cuando ambos eran iguales. Cuando ambos eran iguales, ¿a qué valor? Falso, pero no falso. En la O, solamente falso cuando la primera componente sea falsa y la otra también. O sea, cuando las dos son falsas. Esa es la única posibilidad, no hay otra. No hay otra. Entonces nos vamos ahora a este lado izquierdo. Este paréntesis nos está diciendo que es falso. ¿Con qué conector? Con la flecha. Y en la flechita, ¿cuándo da falso? Cuando la primera, ¿cómo es? Verdadera y falsa. Verdadero y La primera falso. verdadera, la segunda falsa, exacto. Si la negación de Q debe salir falsa, ¿cómo tendría que ser el valor de verdad de Q? Verdadero. 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 Entonces ya tenemos Q es verdadera, P es verdadera. Nos vamos al otro lado. Este paréntesis con la flecha debe salir falso. Ah, pero ya lo hemos recordado en el caso anterior. En la flecha, ¿cuándo era falso? Cuando era verdadero la primera. Verdadero y falso la segunda. Falsa la segunda, exacto, ¿no? Si la negación de R debe salir verdadera, ¿cómo es R? Falso. Falsa. Y con ello ya tiene los valores de verdad. Para P es verdadera, para Q es verdadera, R falsa y S falsa. Ya está ya. Estos son los valores de verdad, que nos van a servir para poder hallar lo que nos piden. Nos piden hallar el valor de verdad de todo esto. Para poder hallar el valor de verdad de ese esquema, reemplazamos los valores de P, R, Q y S. El valor de P, verdadero, pero acá no te olvides que tiene su negación. R, falso, su negación. Q, verdadero. S, falso. Y con eso vamos a resolver esos dos paréntesis. Dentro de este paréntesis tengo negación de verdadero. ¿La negación de verdadero qué sale? Falso. Falso. Bajo el conector que sí. Negación de falso. Verdadero. Verdadero, lo contrario. Negación de verdadero, falso. Falso. Sí, solo sí. Este falso sigue siendo falso porque no tiene nada afuerita, no tiene negación, sigue siendo lo mismo. Y resolvemos cada paréntesis para obtener el resultado final. Falso con verdadero con la I. Falso. Falso. Baja el O. Falsa con falsa con la bicondicional. Verdadero. Verdadero. Porque son valores iguales. Falso con verdadero con la O. Verdadero. 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 Entonces la respuesta sale la A. ¿Sí? La respuesta es la verdadera. Ya la respuesta es verdadera. Porque nos piden hallar el valor de verdad. Y el valor de verdad solamente es verdadero o falso. No hay otra opción más. Alguien por ahí, no sé si acá también lo están pensando, alguien por ahí, por ejemplo, indicaba, ¿y por qué no puede ser la E? Tautología. Porque ¿cuándo se le llama tautología? O sea, ¿cuándo nosotros definimos que es una tautología? Cuando todos son verdaderos. Cuando todos son verdaderos, o sea, cuando trabajamos con un esquema, ¿no? Una tabla de verdad. O nos piden el nombre del esquema. Entonces, si nos hubieran pedido el nombre del esquema, sería tautología. Pero acá me piden hallar el valor de verdad. Y solamente los valores de verdad son verdadero o falso. No conocemos otro valor de verdad más. Entonces acá la clave solamente podría haber estado entre la A y la B. Lo de acá descartado ya. Por descarte, ¿no? Si nos piden hallar el valor de verdad, cualquiera de las dos. Entonces, si usted no sabe, por ejemplo, supongamos, ¿no? Supongamos, no le estoy diciendo que ustedes no saben. Pero eso es a veces también para aplicar el método rápido que a algunos les gusta. Entonces la alternativa solamente está entre ellas dos.
Si no quieres resolver nada, ya pues juégatela entre ellas dos. Vamos con la siguiente. La pregunta 7. Es parecida a la 6. Ahí aparece la 7. Me dan un dato incluso igual casi que el otro. Si la proposición, mira, esta proposición de acá, vamos a sacarla. Esta proposición por dato nos dice que es falsa. A todo ese resultado es falsa o falso, como quiera llamarlo. Pero ese resultado se vuelve falso con la flecha. Entonces, para hallar P, R y S, el valor de verdad de cada una de las variables, trabajamos de abajo hacia arriba. Si con la flecha sale falso, ¿cómo tiene que ser la primera? ¿Cómo tenía que ser la primera componente? Verdadero. Verdadero. Pero es La falso. segunda, Falso. falsa, Falso. ¿no? Falsa, falso. Todo este paréntesis con este conector que está acá al medio, que es el O, nos está diciendo que sale falso, mira. Con él sale falso. Entonces usted revisa sus tablitas, o si se acuerda, en el O, ¿cuándo era falso en el O? Cuando las Todas dos son componentes, falsas. ¿cómo son? Todas Falsas. Todas son falsas. Todo falso, todo Falsas. falso. Las dos falsas, ¿no? Las dos falsas, recontra falsa. Falsa con otra falsa, con el O te da una falsedad. Solo en el O, ¿ah? En el O. Si la negación de R es falsa, ¿cómo sería R? Verdadero. Verdadero. Verdadera. Y ya tenemos los valores. P sale verdadera, R salió verdadera y el valor de S salió falsa. Acá está. Ya tiene los valores de verdad de las variables P, R y S. Con ello vamos a indicar cuáles de estas proposiciones dice es verdadera. Entonces vamos a analizar. Me ¿Cuál es la supongo que D? ahí, ¿cuál sale? ¿Cuál sale? La D. La D, exacto, ¿no? Sale la D. Todas son verdaderas, ¿no? Esa es la respuesta, lo que la señorita está indicando. Entonces, para poder hallar el valor de verdad de este esquema que tenemos acá, reemplazamos los valores que tenemos acá. Tenemos el valor de P, R y S. Ah, no tengo el valor de T. Como no lo tengo, lo bajo igualito. El valor de P, verdadero. El valor de S, falso. Pero acá tiene negación. Entonces T, como no tiene valor, sigue igualito. Bueno, no es que no tenga un valor, no se conoce acá el valor. Desarrollamos adentro la negación de falso. Verdadero, ¿no? Verdadero. 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 Desarrollamos este paréntesis. Verdadero con el I. Verdadero. ¿Qué sale? Verdadero, pues, ¿no? Verdadero. Es la única, ¿no? Es la única opción donde el I, verdadero, salía verdadero. Ahora, para poder hallar el valor de verdad de esta proposición A, no conocemos el valor de verdad de T. La pregunta es, ¿será necesario o sí se puede hallar todo este valor de verdad? ¿El valor de T será necesario o no es necesario? Solamente con ella lo puedo hallar. No sale verdadero. Sale Solo con verdadero, verdadero. directo ya, ¿no? Sale Sale verdadero. verdadero. No es Ojo, sale necesario. verdadero. No es necesario porque como la segunda componente de esta condicional es verdadera, siempre que la segunda componente de la condicional sea verdadera, así acá el valor de T sea verdadero o sea falso, siempre es verdadero. Siempre, siempre. Basta que esta componente de acá de la condicional, la segunda, sea verdadera, todo es verdadero. Ah, entonces ya tenemos el valor de la primera. La A Si sale es una, verdadera. profesor, con una negación sí pasa falso, ¿no? Así fuese una negación, ¿dónde? ¿Dónde? Acá. Ya, claro. Ahí sí sería falso. Y ahí sí ya no sería verdadero ni falso. Ahí dependería del valor de ella, ¿no? Si acá hubiera sido negación, acá sería falso. Ah, si esto es falso, entonces ahí sí no se podría determinar el valor de verdad. Porque si T es verdadero, con falso saldría falso. Y si T es verdadero, perdón, falso, falso con falso, saldría verdadero. Entonces no habría un solo valor, como sí lo hay acá, ¿no? Si ella es verdadera, así acá sea cualquier valor, siempre es verdadero. Sí, ahí hay esa restricción. Yep. Y ahí cambia, como decía el joven. Si es negación, y ahí cambia. Pues no se podría determinar. La segunda, vamos a hallar el valor de verdad de ella. El valor de P es verdadero, el valor de R verdadero, el valor de T no se conoce. Pero de acá nomás creo que se puede determinar. Si en la O una componente es verdadera,
¿Será necesario resolver esto? Pero no lo puedo resolver porque no conozco T. Esto no se puede resolver, ¿no? El valor de verdad de esto no se puede hallar. Porque si T es verdadera, saldrá verdadera. Si T es falsa, con ella saldrá falsa. Pero Verdadero. como tengo la O, claro, como tengo la O, sabemos que en la O basta que una sea verdadera, todo es verdadero, como decía el joven. Por eso es que no interesa el valor del paréntesis, todo es verdadero ya. Y la tercera, pequeña, negación de S, sí, solo si R. Ah, ¿cómo era el valor de S? Falsa. ¿Cómo era el valor de R? Verdadera. Si usted niega la falsa, sale verdadera. Posición falsa, va a negar la falsa. Negación de falsa, verdadera. Verdadera. Verdadera con ella, ¿qué sale? Verdadero. Verdadera, ¿no? Porque Verdadera. valores iguales, hace rato ya las señoritas lo están diciendo, valores iguales con la bicondicional, siempre te va a salir verdadero. Entonces, todas son verdaderas. La solución, la D, lo que ya hace rato varios habían sacado, ¿no? La solución dedo. Esa es la solución. Sale entonces la D. Solo estamos trabajando con tablas, de verdad. La 8, vamos con la 8, la 8. A ver, voy a pasar a la 8. Ahí está la 8. En la 8 dice indicar el valor de verdad de esas dos proposiciones. Tenemos esta primera proposición, esta primera proposición de acá. Quiero determinar el valor de verdad de ella. Dice que al evaluar este esquema va a salir una contradicción. Bueno, es lo que dice la primera proposición, ¿no? Que la proposición 1 es contradicción. Para comprobar si es contradicción, tenemos que construir su tabla de verdad. Para construir una tabla de verdad, tiene que fijarse usted acá cuántas variables diferentes observa. ¿Cuántas variables diferentes observas acá? ¿Cuántas letras? Las variables son las letras diferentes. Dos. Como hay dos variables diferentes, acá se colocan las variables, son dos. Como hay dos variables, se colocan 4 valores. La cantidad de valores de verdad es 2 a la n, ¿no? Donde n es el número de variables. O sea, acá hay 2 verdaderos, 2 falsos. Y acá combina verdadero, falso, verdadero y falso. Y te dan las 4 combinaciones distintas. Y para este lado colocas el esquema que vas a evaluar, reemplazando pues acá. Primero vamos a desarrollar este paréntesis, colocando los valores de P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Si estos son los valores de Q, la negación de Q es lo contrario. Falso, verdadero, ¿no? Los valores de P, nuevamente los coloco acá. Los valores de Q, verdadero, verdadero y falso. Trabajamos estas dos columnas para obtener el resultado de este paréntesis. Pero en la I, solamente va a dar acá verdadero. ¿Cuándo? ¿Cuándo era verdadero en la I únicamente? Cuando los dos eran iguales. Cuando los dos eran verdaderos, ¿no? Cuando los dos son verdaderos. O sea, mire, y acá solamente los dos son verdaderos acá, en la segunda. En todas las demás son diferentes. Entonces, solamente acá va a salir verdadero. Lo demás falso, falso, falso. En la O, bueno, esto es la tabla de P o Q. La tabla de P o Q decía que solamente era falsa cuando las dos son falsas. Solamente falsa acá al final. Falso y lo demás es verdadero. Lo demás es verdadero, exacto. Ahora trabaja las dos columnas que están en color rojo. Solo las columnas que están de rojo, con la bicondicional. Pero en la bicondicional, valores iguales daba verdadero. 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 Entonces, mira, acá tiene falso, verdadero. ¿Son iguales? No. Entonces, No. ¿acá qué va a salir? Falso. Falso. En la segunda, Verdadero. es verdadero. Acá, Tercero, verdadero y Dos verdaderos y dos falsos. dos verdaderos y dos falsos, ¿no? Solamente es verdadera la segunda y la última, ¿no? La segunda, que es verdadero, verdadero, y la última, que es Profe, ¿está sacando del azulito o del rojo? del rojo, del rojo. Ay. Lo rojito, los dos rojitos. Lo rojito es el resultado de este paréntesis. Y el otro rojito es el resultado de este paréntesis, ¿no? Ahí está la flechita, miren. La flechita lo están indicando. Estoy agarrando las dos de rojo nada más, ¿sí? Falsa con verdadera, falsa. Verdadera, verdadera, verdadera. Falsa, verdadera, falsa. Falsa con falsa, verdadera. En la bicondicional eran verdadero cuando son iguales, ¿no? Y solamente son iguales los valores en la segunda y en la cuarta. Entonces, si salen así combinados, ¿cómo se le llamaba a la tabla cuando salían combinados?
Contingencia. Contingente. ¿Y acá de qué dice? Que es contradicción. Entonces esta Falso. proposición es falsa, pues, Falso. ¿no? No es Falso. cierto. Sale contingente. Falsa. Entonces la primera sale falsa. La segunda debe salir, dice, una tautología. Hay que comprobar si la segunda es tautología. La segunda la puede razonar, mire. Mire, la segunda la puede razonar. Claro que está resuelta, luego lo vamos a ver, pero acá te enseño algo rapidito. Si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Es una tautología. Miren, si lo unimos, dice si P implica Q y Q implica R, ¿qué podemos concluir? Que P implica ¿quién? AR. A R, pues, ¿no? Eso es por la ley cancelativa, ¿no? O en este caso la ley transitiva era, ¿no? Por la ley transitiva, que se da en los números reales, ¿no? Y también en la parte de la lógica, lo puede razonar así. Es como cuando usted tenía A menor que B, B menor que C. ¿Qué puedo concluir? Que A es menor que ¿quién? Sí. Que C, ¿no? Que Que C. C. Entonces, esta misma relación la puede razonar acá, ¿no? Sí, la podemos razonar acá. Entonces, si P implica Q, Q implica R, ¿qué puedo concluir? Que P implica R. Y eso es lo que me está diciendo acá. Entonces, ¿es una tautología? Sí, verdadero. Y si ya quiere demostrarlo, pues acá está en la tabla, ¿no? Al otro lado. Como hay tres variables, coloca acá tres variables y se supone que acá van a haber 8 valores, porque 2 al cubo es 8, ¿no? La cantidad de valores es 2 al número de variables. Como hay 3, son 8. 4 verdaderos para P, 4 falsos. Para Q, 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y para R combinado. Y en este lado colocamos el esquema que vamos a evaluar. P implica Q, Q implica R, P implica R. Reemplazamos los valores de P, que están acá, los valores de Q, acá los valores de Q, R, P y R. Trabajamos las dos primeras columnas, a las dos primeras columnas con la flecha, pero en la flecha solamente era falso cuando era verdadera la primera y falsa la segunda. Falsa la segunda. Entonces, y esa combinación solamente la tenemos acá, mira, en estas dos, verdadera, falsa. Acá nada más va a salir falso, lo demás va a ser verdadero. De igual forma acá, para Q con R, con la flecha, solamente acá va a salir falsa cuando sea verdadera y falsa. Mire, Falso. acá tengo esa combinación. ¿Dónde más? En la sexta, acá mira. Entonces solamente la segunda y la sexta son falsas, lo demás verdadero. Esas dos columnas que están en rojo, bueno, y acá también hallamos el valor. P implica R, solamente sale falso cuando es verdadero falso, verdadero falso. Y ya no hay otra, ¿no? Solamente la segunda y la cuarta son falsas. Esas dos columnas que están en rojo, las vamos a trabajar, solo las de rojo, para poder hallar el resultado de este corchetes, con el I. Solo las dos de rojo, mire solamente a las dos de rojo, pero están conectadas con el I. Pero en el I, verdadero con verdadero, ¿qué Es resulta? verdadero. Verdadero. Entonces acá va a salir verdadero. Acá también hay, mira, verdadero con verdadero, Y verdadero. los dos últimos. Y los dos Los dos últimos, ¿no? últimos. Lo que dice el joven. La primera, acá en la, esa es la quinta, y las dos últimas, ¿no? Ahora observemos las dos de negro. Las dos columnas de negro me van a dar el resultado final, que lo voy a colocar acá, ¿no? Al medio, casi al medio. Solamente las dos de negro con la flecha. Pero en la flecha, solamente acá saldría falso si tuviera verdadero la primera y falsa la Solo segunda. la segunda. Y acá, mira, no hay ninguna combinación, ¿no? Entre los negritos, ¿habrá alguna combinación verdadera y falsa? No, hay, ¿no? ninguna, No. profesor. Entonces, todo que sale, Verdadero. verdadero. Y si todo sale verdadero, ¿cómo le llamo al esquema? Tautología. Tautología. Autología. Entonces, tautología. ¿Quiere decir entonces que ese esquema es una tautología? Sí, es una tautología. Sale entonces como clave la C. Sale falsa la primera y la segunda verdadera, ¿no? Falsa, verdadera. Entonces la clave es la C. Ya, a ver, la anterior me dice. Sí, profesor, la anterior. Ahí está, ahí está. Y a ver, la clave sería ella, pues, ¿no? La C. Ahí está la parte 8. La primera parte, ¿no? Ya la primera parte.
Ya, Está, y acá profe. está la segunda, ¿no? Voy a completarla. Ahí está la segunda. Ahí la clave, la C. Acá la clave, la C. Profe, la 7, ¿Cuál? profe, la 7. La 7 dice que lo ponga por el chat. Ya, a ver, la 7 dice, ¿no? Ya, a ver, repasemos la 7 y ya de ahí pasamos a la otra. A ver, ahí está la 7. Ahí está la 7. Vamos a ver la 9, ¿ya? La 9, antes que nos gane el tiempo. Ya, ahora sí, ¿no? Ya, vamos con la 9. Vamos a resolver el problema 9. En el problema 9 tenemos ahí, ya vamos con la 9. En el problema 9 tenemos el siguiente problemita. A ver, acá está la 9. Pide determinar el valor de verdad o el esquema, ¿no? Simplificar el esquema. No pide el valor de verdad, sino simplificar el esquema. Nos dan un cuadro. Esto es como si fuese una nueva tabla para este operador. En este caso es el operador carita, ¿no? Una carita negrita. Entonces, este operador carita dice que va a ser verdadero solamente en la última combinación, cuando la primera componente sea falsa y la segunda componente, ¿cómo tiene que ser? Falsa, ¿no? O sea, Falsa. cuando usted se encuentre con dos falsas conectados con la carita, solamente ahí le va a dar verdadero. Me piden simplificar este esquema. Para simplificar este esquema, lo podemos simplificar usando tablas de verdad. Y la otra sería usando leyes. Pero para ello tienes que ver a qué es equivalente esto, ¿no? Por ejemplo, esto de acá es la negación de P o Q. ¿No? Esta tabla de verdad es la negación de P o Q. Si es que lo quiere hacer por leyes. Pero vamos a hacerlo acá por tablas, que es el método más fácil. Y ya la 10 la hacemos por leyes. Quiero simplificar este esquema. Como hay dos variables, se vuelve fácil. Solamente hay 4 valores para cada una de ellas, ¿no? Y vamos a hacerlo por tabla, entonces, reemplazando acá son los valores de P, acá Q, acá coloco los valores de P, acá los valores de Q, que son los que están acá. No he hecho nada más todavía. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos estas dos primeras columnas que están en este paréntesis con este operador carita. Pero si usted revisa la tabla de operador carita, solamente va a darte verdadero. ¿Cuándo da verdadero? ¿Verdadero? Todas son falsas. Cuando Son son falsas. Por falso. Entonces mira acá, ¿dónde da falsa? En la última, ¿no? Porque es la Sí, en misma la tabla de última. acá, pues. Solamente acá es falsa. Perdón, verdadera. Lo demás es falsa. ¿Ya? Verdadera, acá falsa, falsa, falsa. Al otro lado igual. Solamente igual. en la última es verdadera. Falsa con falsa, según este operador, es verdadera. Y lo demás son falsas. Ahora las agarras a las dos de rojo, nuevamente con el operador carita. Pero el operador carita dice, si usted tiene una falsa con otra falsa, ¿qué le da? 3 verdaderos y Pero, uno falso. Salen 3 verdaderas y la última falsa, ¿no? Falsa, falsa, verdadera, acá verdadera, verdadera. Y acá sale falso porque es verdadero con verdadero. Ese sería el resultado final. Cuando se simplifica un esquema utilizando tablas de verdad, debemos de observar el resultado final. O sea, este esquema que tenía yo acá para simplificar es equivalente a estos valores de verdad. Pero estos valores de verdad corresponden ¿a cuáles de estas operaciones? la E. A la E, ¿no? A la E. Cuando teníamos las tablas de verdad de la operación O, la operación I, la operación flecha, en la O habíamos dicho de que solamente era falso en la última, ¿no? Entonces, mira, justo esto de acá es lo que teníamos acá en la tabla. Quiere decir que estos valores de verdad son los valores de verdad de P o Q. Quiere decir entonces que este esquema es equivalente a P o Q. ¿Y dónde se encuentra P o Q? En la E. En la E. De esa manera se determina. Eso es utilizando las tablas. A ver, ¿puedo culminar con la 10? Sí, profe. Estamos Sí, sobre la profe. hora, pero podemos culminar, ¿no? Ya, a ver, entonces no hay problema. Sí, profe. Ya, vamos a culminar entonces con el problema final. El problema final es el problema 10. Pide nuevamente simplificar. Para simplificar puede usar tablas. La D, ¿Cuál sale? ¿Cuál sale? la de La D. Muy bien, la 10 sale la D, exacto. La 10 la puede hacer por ley, perdón, por tablas. Ya como por tabla lo he explicado el otro problema. Miren, acá solamente voy a colocar el proceso. Y lo voy a hacer por leyes al otro lado. Ya, este es un método. Este es un método. Hacerlo por tablas. El resultado final sale lo que está en rojo. Si usted lo hace por tablas, mira, le sale lo que está en rojo. Falso, verdadero, falso, verdadero. Pero estos valores de acá corresponden
¿A qué operación de acá? Si sale falso, verdadero, Q. es lo opuesto de Q, ¿no? Porque Q era verdadero, falso. Ah, si usted niega estos valores, es lo que tiene acá, ¿sí o no? Es lo que tiene acá. Negación de Q. Negación de Q, ¿no? Eso es la negación de Q. Entonces, si lo hace por tabla, sale negación de Q. Ese es un método para simplificar. Lo hace por tabla, observa el resultado final, a cuáles de ellos corresponde. Y si lo quiere hacer usted por ley, es que es necesario que ya vaya aprendiendo, porque en la universidad va a aplicar leyes, ¿no? Entonces, eso es un método. Ya lo voy a hacer por ley, ¿ya? Ahí está por tabla, si gusta le toma captura, voy a pasar a la 11, perdón, a la 10, la 11. Pero utilizando tabla, leyes, ya está. Quiero simplificar este esquema. Como no hemos utilizado leyes, vamos a aplicar leyes acá. Como acá tengo una condicional, hay una ley condicional que indica de que la flecha se va a transformar acá en O, pero debo de negar la primera componente de esta condicional. Y si la segunda componente es Q, acá queda Q. Si la segunda componente hubiera sido negación de Q, acá hubiera quedado igualita, negación de Q. La flecha se transforma en O, pero la primera se niega. Ese es su equivalente de la condicional. Entonces eso se lo aplico acá, mira. Se lo voy a aplicar acá en ese corchetes. Esta flecha se va a transformar acá en O, pero ¿qué debo hacer con la primera componente de esta flecha? Todo esto es la primera componente. ¿Qué es lo que le debo hacer a él? Negarlo. Negarlo, ¿no? Negarlo. La flecha se transforma en O y dice que la segunda componente permanece igual. Ah, si acá es Q, quedaba Q. Si acá es paréntesis, va a quedar el paréntesis. Y lo de acá lo bajamos igualito por el momento, aunque yo le podría haber repartido la negación. Pero acá le voy a repartir. Por Morgan, Morgan me permite repartir la negación para un paréntesis. Vamos a trabajar primero acá en el corchetes. Esta negación la voy a repartir acá adentro. Entonces va a quedar negación de la negación de P. Cuando hay doble negación, ¿qué queda? P nada más. Se vuelve positivo, ¿no? Negación de la negación de P, queda P. Si le reparto la negación, como esto era O, acá ¿qué pasaba? Cambia. Se convierte en I. Negación de Q, acá queda negación de Q. O negación de Q o P. Y acá le reparto la negación. Va a quedar negación del primero, sería negación de P. Si acá era I, ¿qué pasa cuando reparto la negación? Se convierte en O. Se convierte en O, cambia. O negación del Q. Ya está ya. Lo que ha aplicado es Morgan. Ahora, lo que puedo hacer ahí dentro del corchetes es lo siguiente. Como este operador que estaba acá afuera es igual que el que está acá adentro, estos paréntesis los puedo eliminar. Los puedo sacar. ¿Por qué? Porque este operador es igual que el de afuerita. Si no fuesen iguales, no haga eso. Acá yo lo estoy haciendo porque es igual. Es como cuando usted tiene 2 más 3 más 4. Entonces usted le puede quitar el paréntesis y es lo mismo que 2 más 3 más 4. No se altera. Lo de acá lo bajamos igual. ¿Para qué he hecho eso? Para aplicar absorción a ese corchetes. En ese corchetes voy a aplicar absorción. Se aplicaba absorción cuando una variable se repetía adentro de un paréntesis y los conectores eran diferentes, O o I, o viceversa, I y O, y quedaba la que se repite. Voy a aplicarle absorción a eso que he encerrado en verde. Eso que he encerrado en el rectángulo en verde, le aplico absorción. ¿Qué se repite afuera y adentro del paréntesis? Negación de Q. Negación de Q. Entonces va a quedar, de todo esto queda negación de Q. Pero acá afuera tenía OP, entonces va a quedar O el valor de P. Y la que tenías al costado, y negación de P o negación de Q. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar la ley distributiva. Ya de manera práctica es como si usted factorizara lo que se repite en el corchetes y en el paréntesis. ¿Qué variable se repite en el corchetes y en el paréntesis? Igualita. ¿Qué es lo que se repite en el corchete y en el paréntesis? Negación de Q. La negación de Q. La negación de Q. Entonces es como si usted la factorizara, ¿no? Bueno, estamos haciendo algo práctico. Pero lo correcto es esto, ¿no? Estoy haciendo eso por la distributiva. Entonces le estoy factorizando negación de Q. Entonces acá queda O y adentro va a quedar
lo que tenía acá afuera, P, y del otro me queda, si yo le saco negación de Q, me queda negación de P. Acá va a quedar negación de P. Y el conector de acá es el que estaba al medio. Y negación de P. Si usted distribuye esto de acá, es lo que está arriba. Entonces lo que he hecho es comprimirlo. ¿Cómo lo comprimo? Factorizándole, ¿no? Lo que se repite. Y por último, ya para ir finalizando, estas dos variables de acá son diferentes, porque acá es P y acá es negación de P. Esto lo puede razonar, solamente razonándolo por tabla. Si P fuese verdadero, su negación de P es falso. Verdadero con falso con el I, ¿qué resulta? Si uno es verdadero y el otro es falso con el I, ¿qué resultaba? Falso, ¿sí o no? Eso por la ley de Falso. complemento. Falso. Entonces ahí tiene todo lo que está dentro del paréntesis, falso. Luego tiene un valor falso conectado con el O, la negación de Q. Ese resultado depende de la negación de Q. ¿Por qué depende de la negación de Q? Ah, porque si la negación de Q fuese falsa, falsa con falsa, acá sería falsa. Si ella fuese verdadera, con falsa, acá sería verdadera. Este resultado depende del valor de ella. Entonces, todo ese esquema queda reducido a la negación de Q. Ahí hemos aplicado lo que son las famosas leyes, ¿no? Ley condicional, ley de Morgan, ley de absorción y la ley del distributiva y complemento. ¿Ya? De esa forma se hace por leyes. Y si le parece complejo, hágalo por tablas, ¿no? Profesor, también se podría aplicar una conmutativa y después la absorción y te sale menos Q. Claro, también, ¿no? Sí, también, ¿no? También se puede hacer eso, ¿no? O sea, esa es una forma, ¿no? Para simplificar, esa es una forma. Podría haber otra, ¿no? Podría haber otra forma para simplificar. La cosa es que vamos a aplicar ahí leyes, ¿no? Sí, hay varias formas para simplificar. Así como hay, por ejemplo, un problema, lo puede resolver usted de varias formas, de igual manera, ¿no? En las leyes también, ¿no? Ya usted acomoda de otra forma y lo puede absorber de otra forma, ¿no? Y se reduce el problema. Sí, se reduce el problema. Bien, con eso entonces vamos a culminar. Ya, bueno, me he sobrepasado.